Si eres de esas personas que no creen fantasmas y por eso no te da miedo, si eres de esas que vive esperando que le ocurra algo, tener una evidencia de la existencia de lo paranormal, ten cuidado, ten mucho cuidado y quizás no escuches las siguientes historias. No llames nada a casa que no puedas controlar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva canasta de historias de horror de relatos de la noche. Apaga la luz y déjate llevar. Yo soy Uriel Reyes y tú ya estás por adentrarte en este episodio y algo me dice que quizás seas tú quien protagonice el siguiente episodio de Relatos de la Noche. Uno de ustedes lo será. Buenas noches, comunidad. Tengo poco tiempo siendo seguidor, pero debo decir que en verdad me gusta mucho escuchar y leer las historias que se cuentan aquí. Al fin, me he decidido compartir la mía. Cuando era niño aquí en mi pueblo tomaba un atajo para ir con mis abuelos a estudiar. Atravesaba por unas tierras de siembra rodeadas de árboles enormes. En medio de estos corría un caminito. A este atajo se le conoce como la huerta. Esto que me pasó no fue solo a mí, no fue mi imaginación. Esto también le ocurrió a mi mamá. Una mañana con el amanecer tomamos aquel atajo para ir con mis abuelos. Veníamos platicando cuando escuchamos el aleteo de un ave grande sobre nosotros y luego cómo crujieron las ramas entre los árboles. Volteamos hacia arriba intentando ver qué era. ¿Dónde estaba el ave que había provocado ese sonido? Al fin la vimos, agazapada como si tuviera mucho frío, tapándose con sus alas. Un ave enorme, mucho más grande que un sopilote. Yo era muy travieso y antes de que pudiéramos decir algo, tomé una piedrita con mi resortera y se la lancé. Buen momento para empezar a tener puntería. Le di de lleno y aquella cosa abrió sus alas de pronto de par en par. Unas alas largas y negras y una cara, un rostro humano entre ellas. El rostro de una mujer demacrada que parecía muerta, con los ojos secos. Aquella cosa empezó a gritar de forma horrible. Sacudió sus alas. Mi mamá y yo corrimos por el camino y escuchamos cómo volaba acercándose a nosotros. Apenas logramos llegar a casa de los abuelos cuando intentaron tranquilizarnos. Les contamos lo que vimos. Nos dijeron que era una bruja a la que le agarró el día y que mi mamá y yo habíamos tenido muchísima suerte de haber sobrevivido y podido contar ese encuentro. Esto pasó cuando yo tenía 10 años. Corría el año 2010. Mi familia decidió ir a pasar unos días de descanso a la playa en Ixtapas y Guatanejo. Era Semana Santa y la demanda de hospedaje era muy alta en esas fechas. Al llegar anduvimos preguntando en muchos hoteles, pero ninguno tenía ya habitaciones vacantes para nosotros. Fue un alivio que cuando pasamos a comprar algo de comer, estábamos platicando de nuestra mala suerte cuando se nos acercó un viejito. Nos pidió que disculpáramos lo entrometido, pero que estaba escuchando nuestra plática y que precisamente él tenía una propiedad con cuartos que rentaba y que además era muy barato. Nosotros, ya cansados y sin ninguna otra opción, decidimos tomarlo en consideración. El lugar tenía una fachada regular, ni tan vieja ni nueva. Eran 2 ventanas, una en cada lado de la puerta de barras que dejaba ver a través de ella. Después de la puerta había un pasillo largo y recto, y a sus lados los cuartos, uno frente al otro. Cada habitación tenía su puerta y una ventana que dejaba ver los pasillos de afuera. En fin, pensamos que era un buen lugar en relación a lo que nos había costado y sobre todo sin más opciones para pasar la noche. Mi papá escogió la habitación con la ventana hacia la calle para poder estar cuidando el coche durante la madrugada. El resto de la familia se fue acomodando en otros cuartos. Pagaron 2 noches por adelantado sin saber que eso sería un terrible error. Empezamos a desempacar el equipaje. Cuando iba entrando de nuevo me percaté de algo que habíamos pasado por alto, al menos yo. Había un moño negro en la puerta de afuera, la de la calle. Me pareció peculiar y se lo conté a mi hermano. A ambos nos dio mala espina, pero no dijimos nada. Éramos muy jóvenes, yo 10 años y él un poco mayor.
Supongo que ni siquiera teníamos claro en ese entonces qué significaba un moño negro en una puerta. Después de desempacar nos fuimos a la playa. Pasamos un día muy agradable. Ya en la tarde-noche regresamos al cuarto. Nos bañamos y nos fuimos a dormir. Por la mañana siguiente mi familia, mis padres sobre todo, se preguntaban qué habían sido todos esos ruidos extraños que no pararon durante toda la noche. Pregunté a qué se referían y me dijeron que a partir de las 10 empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero les tocaron la puerta de abarrotes, la que da a la calle, y ellos se levantaban cada vez para ver quién era, pero nunca lograron ver a alguien. Llegaron a escuchar los golpes muy cerca, casi frente a ellos, pero sin haber absolutamente nadie ahí. Pensaron que alguien quería jugarles una broma, pero de verdad podían ver a través de la puerta. No había nadie. Mi abuelo se dio cuenta de lo que sucedía y les dijo a todos que se durmieran, que él ya sabía qué era y cómo tratar con algo así, sugiriendo implícitamente que se trataba de un fantasma. Un poco más tarde esa mañana vimos a otros huéspedes de esas habitaciones saliendo apresurados con sus maletas. Cuando estaban a punto de irse les preguntamos si todo estaba bien. No, anoche le jalaron los pies a mi mujer. No nos dejaron dormir en toda la maldita noche. Había alguien en la azotea. Se escuchaban ruidos. Nos dijeron. En eso llegó el viejito, el dueño del lugar. Le comentamos lo que nos dijeron y lo que nos había pasado a nosotros. Triste nos confesó que su esposa había muerto unos meses atrás, que había sido velada en ese lugar, que la extrañaba mucho, pero nada más. No dijo nada más. Y miren, por eso dije que haber pagado 2 noches había sido un terrible error. Y es que aunque quisimos irnos en ese momento pensando que esa noche pudiera ocurrir algo peor, el señor no quiso regresarnos el dinero. Salimos a pasear por Ixtapa para distraernos y logramos olvidarnos por un rato de donde tendríamos que dormir. En el fondo sabíamos que algo nos esperaba ahí, en esas habitaciones. Algo que definitivamente no nos quería ahí. Mi abuelo y mi papá estaban disfrutando ya algo tomados. De más, podría decir. Regresamos tarde a las habitaciones y ahora yo era el que no podía dormir. Tenía mucho miedo. Sentía que en cualquier momento iba a escuchar pasos en el techo o en el pasillo, o que alguien tocaría la puerta allá afuera. Y cuando estaba a punto de que el sueño me venciera, cerrando los ojos, se me enchinó la piel. No podía creerlo. Era la primera vez que escuchaba algo así. Mi papá empezó a maldecir aquello que estaba afuera, a decirle groserías, a exigirle que nos dejara de molestar, y luego escuché también hacerlo a mi abuelo. Y a eso que estaba allá afuera no le gustó nada. Si antes tocaba cada 20 minutos, ahora lo hacía cada 5. Escuchábamos de nuevo cómo volvía y volvía a tocar. Se escuchaba como algo saltaba en la azotea y aunque no me lo puedan creer, se escuchaba como si alguien arrastrara una cadena ahí arriba. En el pasillo había una pared de madera en lugar de concreto. Parecía obra negra, como si eso en algún momento fuera a ser una escalera para un segundo piso, para la azotea. Escuchamos cómo golpearon esa madera, una y otra vez. Esa noche todos la pasamos en vela. Nadie pudo dormir. Con los primeros rayos del sol hicimos nuestras maletas, y así como llegamos, nos fuimos de ahí. Hola Uriel, llevo mucho tiempo siguiendo tu trabajo y debo decirte que soy un gran admirador. Siempre escucho el podcast en compañía de mi esposa, en especial mientras conducimos durante la noche. Mi nombre es Patricio y soy un camionero chileno. Tengo 24 años y llevo conduciendo desde los 20.
Notarás que todavía soy muy joven, sobre todo para esta profesión, pero me apasiona mi trabajo. Siento además que es algo que llevo en la sangre, ya que pertenezco a la tercera generación de conductores en mi familia. He vivido muchos acontecimientos extraños en carretera, a pesar de llevar relativamente poco tiempo en esto, y creo que ya es momento de contar algunos de los sucesos inexplicables que me han ocurrido en los últimos años. Al compartir mis historias, no solo con mi esposa, sino también contigo y con todos los miembros de la comunidad RDLN, siento que me estoy librando de un peso enorme. Este es mi primer relato. Hace tiempo trabajé en una empresa dedicada al bombeo de hormigón. Yo me desempeñaba como chofer repartidor de los suministros y del equipamiento necesario para el proceso. En ese trabajo debía recorrer cientos de kilómetros diarios. Incluso tenía que visitar varias ciudades en un mismo día, por lo que las jornadas laborales eran muy extensas. Generalmente comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana y no dejaba de manejar hasta las 9 o 10 de la noche. Muchas veces, además, me tocaba descargar el camión, que contenía materiales muy pesados. Una noche emprendí el retorno desde la ciudad de San Antonio hasta Viña del Mar, donde se encontraba el centro de operaciones de la compañía en la que trabajaba. El viaje en teoría era solo de un par de horas, pero el tráfico, sobre todo a esa hora, complicaba las cosas y alargaba el tiempo que tenía que pasar detrás del volante. Cuando habían transcurrido unos 40 minutos, tuve la necesidad de ir al baño. Me detuve en un sector muy oscuro y poco habitado. Me encontraba en una región casi desierta. Varios kilómetros atrás había dejado de ver casitas al costado de la carretera. Luego de orinar y hacer un rápido chequeo del camión, me dispuse a seguir mi ruta, pero cuando abrí la puerta, vi a alguien ocupando el asiento del copiloto. En ese momento mi mente se quedó en blanco. No sabía qué hacer o qué decir, mucho menos sabía quién era esa persona o qué quería de mí. Yo viajaba solo la mayoría del tiempo y esta vez no era la excepción. Apenas unos segundos antes yo había estado del otro lado de la cabina y había visto que ese asiento estaba completamente vacío. Mientras hacía el chequeo de las llantas, yo no había visto a nadie más cerca de mí, ni siquiera escuché cuando abrió la puerta para poder entrar. La cabina era casi de mi estatura desde fuera, y yo solo alcancé a ver su cabeza y parte de su torso. Era un hombre. Desconozco su edad, pero se veía mucho mayor que yo. Discúlpeme, señor, pero no estoy autorizado para llevar pasajeros en el camión, le dije. Pensé que él se bajaría del tráiler, pero parecía que no me había escuchado o que me estaba ignorando. Son políticas de la empresa, le dije. De verdad que si fuera por mí le haría el favor de llevarlo, pero no me lo permiten. Incluso podría perder mi trabajo si lo llevo. Yo seguí esperando alguna respuesta de su parte, pero ni siquiera volteó a verme. Me quedé parado junto al camión, sin saber muy bien qué hacer. Una media hora después, sin exagerar, el tipo seguía sin moverse. No me dijo nada, nunca escuché su voz. Subí a la cabina finalmente y me senté del lado del conductor. Estaba pensando en cómo confrontarlo y esperando que él no tuviera alguna reacción violenta. Al encender la luz del techo pude verlo con claridad. Era un hombre muy alto, de unos 2 metros. Estaba calvo y tenía la piel pálida. Estábamos en invierno y a esa hora la temperatura había disminuido considerablemente. Hacía un frío que calaba en los huesos, pero él parecía no estar consciente del clima, ya que llevaba muy poca ropa. Incluso iba descalzo. Lo que en realidad me asustó fue su aspecto cadavérico. Estaba muy flaco, pero no era una delgadez común. De verdad parecía que no tenía un gramo de carne en su cuerpo, como si sus huesos solo estuvieran cubiertos por la piel. Su rostro estaba demacrado, con ojeras muy oscuras y profundas. En sus codos y rodillas sobresalían grandes protuberancias que daban aspecto de estar hinchadas. Me atreví a hablarle una vez más. Le pregunté si estaba perdido, si necesitaba que llamara a algún familiar o algún amigo cercano para que fuera por él.
Le pregunté si había consumido alguna sustancia que lo había hecho entrar en ese estado, pero no me respondió. Lo miré fijamente y me di cuenta de que su pecho estaba inmóvil, como si no estuviera respirando. Ya habían pasado otros 15 minutos y yo tenía los nervios de punta. No tenía idea de cómo hacerlo bajar. Se me estaba haciendo tarde para llegar a mi destino, así que tomé la decisión de encender el motor y simplemente conducir. Me sentía en peligro. Siendo completamente honesto, esperaba lo peor, pues pensé que si ese hombre quisiera asaltarme, ya lo habría hecho. Cuando comenzó a avanzar el camión, noté de reojo que él volteó a verme y después giró la cabeza hacia la ventanilla de su asiento. Decidí mantener la mirada en la carretera. Parecía que él quería evitar el contacto conmigo. Solo estaba esperando que yo condujera y lo llevara a otro lugar. Y nunca supe a dónde se dirigía. Al pasar unos minutos alcancé a verlo de reojo. Se estaba poniendo cada vez más nervioso. Comenzó a temblar. Parecía estar esperando que algo sucediera. Unos 15 minutos después, desapareció de la nada. Se esfumó. Fue entonces cuando pude respirar aliviado, pero mi tranquilidad no duró mucho, ya que unos días después me tocó recorrer la misma ruta, pero esta vez de día. Me detuve en el mismo lugar donde él se me había aparecido. Me bajé del camión y, removiendo un poco entre la hierba, me encontré una cruz de metal enterrada. Normalmente los familiares de las víctimas ponen cruces para conmemorar a quienes fallecieron en carretera. Fue entonces cuando entendí que ese sujeto solo quería llegar a su destino y que, por una mala jugada de la vida, nunca lo hará. Mi siguiente historia comienza muy temprano, a las 6 de la mañana, horario en el cual yo frecuentaba iniciar mis viajes más largos. En ese entonces me encontraba trabajando en una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de caminos, la cual tenía muchos proyectos activos en diferentes partes de mi país. Mi trabajo consistía en llevarles los insumos y el equipo que necesitaban para seguir operando. En aquella ocasión yo tenía que viajar desde la 7ª hasta la 4ª región de Chile, un viaje que no se podía realizar en un solo día. Necesitaba detenerme en carretera para poder descansar. Cuando ya eran las 9 de la noche me detuve en una bencinera, a un lado de la Ruta 5, que es la principal arteria del país. Me di una ducha y aproveché para cenar algo. Ya cerca de las 11 de la noche me dispuse a dormir. El camión que conducía no contaba con una litera, un compartimento en la parte posterior de la cabina que se utiliza como dormitorio. Tuve que recostarme sobre los asientos. Para mí esta situación era frustrante, ya que luego de conducir todo el día ni siquiera podría descansar debidamente. Además, la cabina no tenía cortinas. Tuve que improvisar. Colgué un poco de ropa y una toalla en las ventanas para evitar que entrara la luz y sobre todo para impedir que alguien pudiera verme desde el exterior. Más o menos una hora después, escuché sonidos muy extraños viniendo del costado de mi camión, como si estuvieran robándose las cintas con las que sujetaba mi carga y abriendo mi caja de herramientas. Moví un poco la ropa que había puesto en la ventana del lado del copiloto, pero no había nadie. Pensé que quizás había sido solo el viento, ya que me encontraba estacionado muy cerca de la orilla del mar, así que intenté volver a dormir. Sin embargo, momentos más tarde, comencé a escuchar rasguños en la puerta del conductor. Era un sonido espantoso que me despertó enseguida. Comencé a sudar frío. Los nervios se apoderaron de mí. Se escuchaba como si alguien estuviera deslizando su mano lentamente por la puerta. Dudé en asomarme y confrontar lo que había del otro lado del cristal, pero finalmente me armé de valor. Estiré mi mano hacia la ventana de la cabina, tratando de no hacer ruido para que aquello que estaba allá afuera no pudiera escucharme. Tomé la esquina inferior de la toalla y comencé a levantarla. Fue una de las peores decisiones de mi vida. Lo vi. Estaba parado a un lado de la puerta. No era humano. Alcancé a ver su cabeza y sus hombros, pero
Cuando vi de cerca su rostro me di cuenta de que no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Tampoco tenía cabello. Solamente era una masa gris pálida que parecía estar palpitando. Traté de moverme, pero en ese momento el miedo me controlaba y no pude hacerlo. Mi cuerpo estaba paralizado. Me quedé mirándola a través del cristal y él a mí. Perdí la noción del tiempo. De verdad no sé cuántos minutos estuvimos viéndonos. Parecía como si ambos estuviéramos esperando a ver quién hacía el primer movimiento. Aquello se encontraba a escasos 10 centímetros de la ventana. El terror que sentía solo empeoró cuando esta cosa intentó abrir la puerta. En ese momento estaba convencido de que no iba a poder regresar a casa con mi esposa. El sonido de otro camión que estaba ingresando al estacionamiento lo hizo soltar la manija. Comenzó a retroceder. De un momento a otro dio un par de pasos apresurados hasta que se deslizó al piso. Me sentí aliviado cuando lo perdí de vista, pero al mismo tiempo me aterraba no saber a dónde había ido. No logré volver a dormir hasta varias horas más tarde. Cuando sonó la alarma y vi que ya era de día, bajé del camión para ir a ducharme y poder desayunar. Sin embargo, me invadió la curiosidad de saber qué era aquello. Como siempre, antes de salir a carretera, me puse a revisar las llantas y el motor. Mientras estaba haciendo el chequeo a mi vehículo, noté que en el exterior de las puertas había marcas de rasguños, como si un animal salvaje hubiera estado deslizando sus garras. Así como estas, he vivido muchas experiencias más, que van aumentando con el pasar de los días y que estoy seguro me seguirán ocurriendo, ya que, como te mencioné al comienzo de mi relato, apenas tengo 24 años y espero hacer de la conducción de camiones un oficio de por vida. Gracias por continuar aquí. Aún queda más terror por descubrir en esta canasta de historias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, muéstranos por allá cómo escuchas estos relatos. En todas partes estamos como RDLN Oficial. Si me quieres saludar en los personales, me encuentras como Upolch en todas partes. Aunque si quieres solo contenido de terror, obvio te recomiendo que nos sigas en las del canal. Pero por ahora el descanso ha terminado. Es hora de continuar con más relatos de la noche. Les quiero contar mi relato. Bueno, más bien mi experiencia. Mi nombre es Adrián. Sucedió en el año de 2016, ya que en ese tiempo tuve un fuerte problema con mi familia y me salí de la casa. Me fui a rentar a otra ciudad llamada Tamuín, en San Luis Potosí. Era un departamento pequeño, solo contaba con 3 piezas. Uno era para la sala comedor, el otro la habitación y el último era el baño. Este estaba pegado a la recámara. Yo empezaba a trabajar a las 8 y llegaba ya bastante tarde. Llegaba al departamento solo a dormir. Como me salí de casa de mi familia de un día para otro, solo me llevé mi cama y 2 maletas de ropa. Cuando llegué al departamento, habían algunas cajas de madera, de esas donde vienen las verduras, y agarré una y la usé de repisa en el baño. En ese lugar los días transcurrieron normal, hasta el mes de noviembre. Y para esta época del año aún se sentía un poco de calor, pero mi departamento era helado. Quizás porque no tenía muchas cosas o porque yo solo llegaba a dormir, pero la cama siempre estaba fría, el cuarto frío, como si tuviera aire acondicionado permanentemente encendido. No le presté importancia. En casa de mi familia no me gustaba dormir a oscuras completamente, pero en estos departamentos el dueño era muy estricto con la luz, así que nos pidió que ahorráramos energía, por lo cual no podía dormir con la luz prendida. Los días pasaron y a la mitad de noviembre me pareció muy raro que a mis almohadas se les comenzara a hacer como una costra verde. Era hongo por exceso de humedad. No me asombró, ya que a veces me dormía con el cabello húmedo. Lo que se me hizo raro fue que en casa de mi familia eso nunca había pasado.
Con el correr de los días el cuarto seguía oliendo humedad, así que cuando me iba a trabajar dejaba las ventanas abiertas para que entrara el sol, para que entrara aire fresco, pero al llegar el cuarto estaba helado. Cuando descansaba los fines de semana notaba que aunque abriera las ventanas y las cortinas, el aire nunca entraba a la habitación, ni la luz. No entraba la luz del sol. El cuarto nunca se veía iluminado ni hacía calor adentro. Y mi cama era de metal, así que por la humedad comenzó a oxidarse. Un sábado acercándose al final de noviembre, yo estaba durmiendo. Tenía las ventanas y las puertas abiertas. Y bueno, es que el edificio de los departamentos estaba en el mismo terreno que la casa del dueño. No podían meterse a robar. De pronto me despertó un golpe. Sentí como si me hubieran dado una nalgada muy fuerte. Me ardía mucho el glúteo donde me habían pegado, pero no había nadie en la habitación. Quise ignorar lo que acababa de ocurrir y solo volver a dormir. Siempre lo hago boca abajo con un pie arriba del otro. Siempre duermo así. Y cuando me volví a quedar dormido, sentí que alguien me jaló el pie que tenía arriba del otro. Entonces prendí la luz del celular para ver qué había pasado, pero de nuevo, les juro, no había nadie. Lo que me daba más miedo es que a los pies de la cama estaba el baño. La puerta estaba a un paso de mis pies. Me daba mucha intranquilidad eso, ya que yo siempre sentía que alguien me observaba desde adentro. Y cuando me jalaron el pie la primera vez, mis miedos solo aumentaron. Trataba de volver a dormir. Me trataba de convencer de que nada era cierto, de que durmiendo se iba a solucionar. Me tapé, metiendo la cobija debajo de mis pies. A medianoche algo me jaló el cobertor, destapándome hasta la cintura. Me desperté y pensé que yo mismo me había descobijado, ya que soy muy inquieto al dormir. Me volví a tapar y me dormí. Casi al amanecer me destaparon una vez más los pies. Eran las 5 de la mañana. Así siguieron pasando los días. Constantemente me estaban destapando. De vez en cuando me jalaban los pies. Hasta que una noche, durmiendo profundamente entre sueños, escuché la risa de un niño. Escuché cómo venía corriendo desde dentro del baño. Brincó a mi cama y comenzó a brincar en mi espalda. No me podía despertar. Estaba consciente de que eso era una manifestación como nunca había vivido. El niño no pesaba mucho y estaba muy chiquito, como de unos 60 centímetros. Cuando pude despertar me senté en la cama y esta aún se movía como si alguien acabara de saltar de ella. Desde entonces, cada noche antes de dormir, cerraba la puerta del baño, pero siempre, de nuevo, en algún momento de la madrugada sentía como ese niño se salía. A veces me jalaba los pies, me destapaba o me jalaba el cabello. Y cada vez era más claro. Cada vez parecía hacerlo con más confianza y yo iba perdiendo el miedo. Me daba coraje que me despertara y le gritaba que me dejara dormir, que dejara de hacer travesuras. Días después me encontré a la dueña en la entrada y me dijo que quería preguntarme algo. Disculpe, vecino, ¿cómo ha dormido? Supongo que bien, vecina. Le pregunté por qué. Es que en las noches escucho ruidos en su departamento, como que mueven la mesa y tiran los trastes, y su cortina siempre se está moviendo. ¿Usted crea que sea por el aire del ventilador? No, vecina, le respondí. No tengo nada de muebles, no tengo mesa ni trastes y pues no prendo el ventilador porque el cuarto siempre está frío. Es más, siempre duermo bien tapado. Pero, oiga, déjeme hacerle una pregunta yo a usted. ¿Quién vivía en ese departamento? La dueña, como sin quererlo, me confesó que la persona que había estado antes en ese departamento se dedicaba a hacer trabajos de brujería, limpias y cosas así. Y quise pensar entonces que lo que tenía ese lugar es que había muchas energías, nada más. La dueña, enterándose de lo que estaba pasando, me dijo que mandaría a traer al sacerdote para bendecir el departamento. Le dije que no creía que fuera necesario.
Pero los días pasaban y yo ya casi no dormía. Hasta 10 veces me llegaron a despertar en una noche. Compré una bocina Bluetooth pequeña, de las que traen luces, así que en la noche empecé a dormir con la bocina prendida, y fue así como ese niño dejó de salir del baño. El departamento seguía frío, húmedo. Las almohadas las tenía que seguir tirando porque olían feo y se les seguían haciendo hongos. Y así llegué hasta enero de 2017, cuando el departamento de al lado se desocupó. Hablé con la dueña para preguntarle si me podía cambiar de departamento y me dijo que sí. Allá jamás volví a tener incomodidades al dormir. El departamento era exactamente igual que el anterior, pero aquí la luz entraba muy bien, no se sentía frío. Durante el año siguiente que estuve ahí, pasaron muchas personas por aquel primer departamento. Nadie pasaba de unas cuantas semanas. La última pareja que vivió ahí duró solo 3 días y se fueron una noche dejando todas sus cosas detrás. Cuando yo me mudé de ese edificio, aquel departamento ya tenía 3 meses abandonado. Nadie lo quería habitar. Y aunque siguen yendo a verlo, creo que ya nadie se ha mudado ahí.